Me obligaron a hacerlo. Yo no quería. No tenía otra opción. A menudo son las frases que todos suelen repetir cuando llega el momento en el que la culpa es demasiado pesada como para cargarla en silencio. Hay quienes creen que las víctimas de desaparición ocasionadas por el equipo Rocket son las más afortunadas. Obtienen una muerte rápida en lugar de ser utilizado para el propósito de la semana de esta organización criminal. La verdad es que no es como ellos creen. Los desaparecidos, aquellos que a ojos de la sociedad parecen haber sido asesinados, continúan con vida por un tiempo indefinido. Todo depende del valor que pueda aportar la persona. Ocupación, edad, complexión, sexo. Si es un hombre, seguramente será forzado a realizar trabajos pesados en las construcciones ilegales para las fachadas del equipo, pero en la mayoría de las ocasiones terminará siendo el objeto de experimentación de los distintos científicos del equipo Rocket. Las mujeres, por otro lado, suelen ser utilizadas como esclavas sexuales. Casi siempre públicas, para que cualquiera que esté dispuesto a pagar pueda acceder a sus servicios, pero en algunas ocasiones terminan siendo iguales a ganado. Producirán niños que en algunos años se volverán parte del equipo y perpetuarán el ciclo. Todo esto es un enfoque nuevo que se ha adoptado en los últimos años, pero parece ser más que eficiente. Quienes dicen que los desaparecidos tuvieron más suerte que los que son extorsionados, chantajeados o manipulados, solo por librarse de una muerte rápida cometen un gran error. Lo sé, porque yo trabajo íntimamente con el equipo Rocket. A mí no me obligaron a hacerlo, tenía más opciones, pero quería hacerlo. ¿Te has preguntado por qué todas las enfermeras de los centros Pokémon son tan parecidas? ¿Por qué a veces crees que ves a un conocido en un lugar, pero te lo encuentras en otro más tarde? ¿Por qué hay personas que parecen no envejecer con el tiempo? Bueno, todo eso es gracias a mí. Producto del fruto de mi trabajo. A lo largo de la última década he clonado a miles de personas y Pokémon. Y posiblemente tú puedas ser uno. Comencé a trabajar con ellos hace casi 30 años. En ese entonces me acercaba a los 20 y la organización era tan pequeña y desconocida que su nombre no se había pronunciado ni una sola vez en la región. Robo y tráfico de Pokémon. Era eso en lo que desperdiciaban todo el potencial que tenía la organización. Miraban lo que era y no lo que podía ser. Marcelo, el tío de Giovanni y el fundador del equipo, era un hombre de casi 30 años que vino de la nada. Nadie sabía de dónde había nacido o de dónde venía, aunque el consenso de la mayoría era que provenía de Kalos. Ni siquiera se sabía si Marcelo era el verdadero nombre de aquel hombre, pero a nadie le importó. Igual de desconocido que la organización que estaba montando, prefirió mantenerlo así y se limitó a trabajar en las islas cercanas a Kanto para no ser reconocido por las autoridades del continente. Iba de un lado a otro en el archipiélago, sin quedarse lo suficiente para ser perseguido. Correr así, de un lado a otro, le permitía pasar desapercibido ante las autoridades, pero también limitaba el crecimiento del equipo. Apenas tenía un puñado de hombres que se podían contar con los dedos de una mano, leales, pero no tenían demasiado futuro. Fue entonces cuando una casualidad, o el destino, hizo que nos conociéramos. En esos tiempos yo era un científico relativamente novato que intentaba revolucionar al mundo, como muchos otros en mi profesión. Me dirigía hacia las islas del archipiélago con el propósito de investigar los minerales especiales de la zona cuando los conocí. Marcelo y sus hombres aparecieron de la nada, montando tentacruels que rodearon el barco. En un segundo abordaron la nave mientras la tripulación se encontraba ocupada desembarcando en el puerto y robaron todos los Pokémon de las personas a bordo. Fue rápido y limpio, un trabajo que parecía profesional. Nadie salió herido, si no consideras perder a los compañeros de toda una vida como una herida. A Marcelo se le daban bien los combates Pokémon, podría vencer a cualquiera que se le pusiera enfrente, y generalmente la sola presencia de sus Pokémon bastaba para intimidar a sus oponentes. Nunca lo comprobamos, pero estoy seguro de que tenía el nivel suficiente para completar el recorrido de los líderes de gimnasio y desafiar al alto mando de la región. Después del robo, ellos bajaron de la misma manera en que subieron y escaparon por el mar. No pudieron seguirlos a tiempo gracias a que el barco ya se encontraba en el puerto y los hombres que podían seguirlos ya habían perdido a sus Pokémon. Bajé del barco después de eso. Yo no llevaba Pokémon conmigo, así que no había sido más que un susto para mí. Declarar ante la policía fue incluso más tardado que lo que duró todo el atraco, pero una vez concluido el procedimiento, continué con mis investigaciones sin preocupaciones. Ese momento los miraba como un grupo de pandilleros cualquiera, uno bien organizado, sin duda, pero estaban lejos de lo que ahora te imaginas cuando alguien menciona al equipo Rocket.
Todavía no conocía a Salvatore, y eso cambiaría pronto. Un par de días más tarde, ellos me emboscaron en el campo, rodeándome cuando me encontraba solo en las profundidades de lo salvaje. No eran todos los que había visto en el barco, eran 3 hombres. Uno de ellos, era Salvatore, los otros 2, unos tipos que eran más afines a ese hombre que a Marcelo. El hombre era unos 5 años más joven que Marcelo, siendo más cercano a mi edad. También era el hermano de Marcelo y el padre de Giovanni, quien tenía en aquellos tiempos. Salvatore no era tan bueno en los combates como su hermano, tampoco era tan inteligente como yo, pero tenía la visión y ambición que a los 2 nos faltaba. Salvatore reconoció quién era yo cuando atracaron el barco y durante los días siguientes me había vigilado a detalle. Aprendió las rutinas que tenía y los lugares que frecuentaba, todo eso sin que su hermano supiese del asunto. Fue así como Salvatore sabía que estaría en ese lugar esa noche. Profesor. ¿Se te puede llamar así, Rafael? Como podrás darte cuenta, no tengo mucha experiencia en ese campo. Mi nombre era conocido públicamente, al menos un poco. Tenía la teoría de que los Pokémon tenían potenciales de combate diferentes y que los empleaban al emplear o defenderse de diferentes movimientos. Había llamado a estos potenciales diferentes como ataque, defensa, ataque especial y defensa especial. Publiqué mi teoría y mi nombre empezó a circular en los medios, generalmente para tacharme de alguna clase de elitista o supremacista que solo veía a los Pokémon como armas. No tengo ningún Pokémon conmigo, y tampoco los uso en mis investigaciones. Si es que eso es lo que buscas, no seré de ayuda para ti. No estamos aquí por los Pokémon que podemos o no tomar de ti, sino por lo que vales. No hay nadie que pueda darte algo por mí. La sociedad rechaza la idea de categorizar y estudiar el poder y no tengo familiares a los que le interese. Nadie te dará una moneda por mí. Tal vez tu vida no lo valga, pero, ¿qué tal tu trabajo? Estás investigando ahora, ¿no es así? No estarías aquí en el medio de la nada si no fuera así. ¿Qué es lo que quieres? ¿Me secuestrarán y obligarán a trabajar para llevarse el crédito? Se dice sencillo, pero no creo que des buenos resultados de esa manera. Prefiero ofrecerte un convenio. Colabora con nosotros y te ayudaremos en lo que necesites. Salvatore y sus hombres se marcharon del lugar, no sin antes decir que se irían de la isla dentro de 3 días. Tenía hasta esa fecha para decidir si colaboraba con ellos o no. Al principio rechacé la idea. Creía que quería destacar solo en la ciencia, escoger una vía legal para demostrar que todo lo que decían sobre mí no eran más que mentiras y que ellos no podían ver el verdadero valor de mi investigación, pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si el hecho de haber confesado aquello que le dije a Salvatore me hubiera quitado una carga de encima. No tenía nada. No tenía a nadie. Mi trabajo seguramente sería sepultado ante una sociedad a la que solo le interesaba capturar a sus Pokémon favoritos en lugar de ver su verdadero potencial. No había nada para mí, así que decidí revolucionar al mundo de otra manera. La última noche en la que el grupo estaría en la isla, me dirigí al lugar en el que Salvatore me dijo que se encontrarían. Era alguna clase de bodega en las afueras de la ciudad, misma que había sido abandonada años antes por el abandono del negocio. Sabía que vendrías, aunque por un momento me hiciste dudar. Supongo que hiciste tu tarea investigándome antes de esa conversación. Marcelo se unió tan pronto como apareció. Tú eres Rafael, imagino. Mi hermano me contó sobre ti. Debo decir que no acepto a cualquiera, solo tengo a hombres de confianza conmigo. ¿Crees que puedo confiar en ti? Me uniré. Pero no seré un lacayo. Quiero ser uno de los que dirijan este intento de banda. Puedes confiar en mí tanto como puedes confiar en tus hombres, te aseguro que seguiré hasta el final. Marcelo esbozó una sonrisa. Si había algo que le gustaba tanto como la lealtad, era la honestidad y el coraje. Me aceptó dentro del grupo y desde entonces empezamos a trabajar juntos. Nos movimos de un lado a otro, saltando de isla en isla mientras conseguíamos algo de dinero. Marcelo y Salvatore cada vez reclutaban a más personas. Hombres, mujeres, incluso niños. Cualquiera que quisiera trabajar y ensuciarse un poco las manos era bienvenido dentro. Marcelo no estaba de acuerdo en un inicio, pero nosotros lo convencimos. Más miembros significaban más manos en los robos, más manos significaban más robos, y más robos significaban más dinero. En poco tiempo llegamos a los 10 miembros, luego los 20 y luego los 30. Rápidamente, se volvió difícil movernos en grupo, así que decidimos repartirnos en 3 divisiones más pequeñas.
Marcelo continuó robando Pokémon, y aunque Salvatore y yo teníamos las mismas órdenes, cada uno decidió tomarse ciertas libertades en lo que correspondía al trabajo. Salvatore empezó a asesinar, a veces por encargo y otras veces para imponer miedo. Cada vez era más frecuente y poco a poco se fue volviendo más difícil de ocultar, pero esto no estallaría hasta mucho tiempo después. Por otro lado, yo me dediqué a la investigación, solo que ahora lo hacía por medios menos ortodoxos. Gracias a las influencias y alcance del equipo, tenía lo que quería o los hombres a mi cargo lo conseguían por mí de maneras poco legales. Después de unos meses de trabajo, por fin había completado mi investigación. Había conseguido crear las máquinas técnica, o MT, como seguramente las conozcas. Son dispositivos de pequeño tamaño que contaban con la capacidad de disminuir su tamaño, de la misma manera en la que lo hacen los Pokémon. Al entrar en una Pokéball llevando una MT equipada, el Pokémon aprendía el movimiento guardado en el dispositivo debido a que la información se fundía con el propio Pokémon. Vendí la idea a la compañía Silph y rápidamente vinieron ganancias más grandes que las que el equipo había visto en toda su vida criminal. Las MT empezaron a circular por todo el mundo, y ese enorme ingreso de dinero hizo posible que el equipo Rocket pudiese establecerse. Construimos bases en islas desiertas, expandimos influencias y formamos relaciones comerciales. Incluso empezamos a usar uniformes ridículos que elevaban la moral de los reclutas y los hacían sentir que formaban parte de algo. Las fuentes de ingresos se diversificaron con el tiempo. El amigo de un recluta conocía a X persona, o era familiar de X tipo, en pocos meses ya estábamos en algunas ciudades de Kanto debido a estas conexiones. Fue entonces que la ambición de Salvatore se volvió más grande. Las visiones que tenían ambos hermanos sobre cómo debía de dirigirse el equipo eran radicalmente diferentes y pronto estalló una guerra interna en la que se formaron distintos bandos. Marcelo quería continuar con los crímenes de guante blanco, estafas por aquí y por allá con negocios para lavar el dinero, y Salvatore quería ir con mano dura sobre todo, eliminar oposiciones, ocupar lugares públicos, volverse símbolos del terror. Después de muchas tensiones y varias bajas en peleas internas, ambos hermanos se reunieron conmigo para decidir el rumbo que tomaría la organización a partir de ese momento. Después de todo, ambos estaban de acuerdo en que era mejor aceptar la postura contraria a que todo el equipo terminase disolviéndose o peor, separándose en células enemigas que se enfrentarían quién sabe cuánto tiempo. No podemos convertirnos en asesinos en masa. Es simple lógica, Salvatore, ¿de dónde sacaremos clientes o mercancías si vamos matando a cualquiera que se interponga en nuestro camino? No confiarán en nosotros. Tenemos que demostrarles quiénes mandan aquí. Siendo blandos no llegaremos a ningún lado. Si surge un traidor, ¿qué hacemos? Si perdonamos a uno, habrá más detrás de él. Si no le enseñamos a los demás de que somos capaces, nadie creerá en nosotros. ¿Cuántas veces crees que se tragarán el cuento de que somos malos antes de que se den cuenta de que son solo palabras? Eso funciona, mientras les hagamos creer que podemos hacerlo todo, seguirán en la palma de nuestras manos. Pero podemos hacerlo todo. Eres el único que nos está limitando. Rafael, tú puedes entenderlo, esta no es la manera. Fue entonces que Salvatore propuso un trato. Tendrían un combate Pokémon y el ganador decidiría el enfoque de la organización. Apoyaré a quien sea que gane. Marcelo estaba confiado, después de todo, era el mejor combatiente de todos nosotros y nadie podía ganarle. Aceptó el trato creyendo que ganaría con facilidad, sin embargo, Salvatore no era tonto. Semanas antes vino a mí para que lo ayudara a formar un equipo verdaderamente fuerte. Quería lo mejor y nada más que eso. Costó tiempo, pero lo conseguí. Los Pokémon más poderosos, según mis investigaciones, con los mejores movimientos que las máquinas técnica podían ofrecer. Pude notar un atisbo de duda por parte de Marcelo al notar que Salvatore no contaba con su equipo habitual, pero aún con eso decidió seguir. La pelea fue dura, pero conforme pasaba el tiempo, se volvía cuesta arriba para el equipo de Marcelo. Sus Pokémon iban cayendo uno tras otro, y si bien los Pokémon de Salvatore también eran debilitados, al final Salvatore ganó 6-2. Ese era el poder que se podía alcanzar aplicando los resultados de mis investigaciones. Así fue como Salvatore se convirtió en el segundo líder en la historia del equipo Rocket. Y así me otorgó un presupuesto mucho mayor al anterior para poder continuar con mis investigaciones. Marcelo había demostrado ser un buen combatiente, pero también era un pésimo perdedor.
Las nuevas políticas de Salvatore fueron impuestas y no tardó demasiado hasta que todo se volvió más violento. Marcelo no lo soportó. Faltando a su palabra, un día intentó rebelarse con otro par de miembros, la mayoría de los primeros reclutas, aquellos que había conocido cuando me uní al equipo. Salvatore demostró que sí era fiel a las palabras que había dicho la noche del duelo. Había dicho que daría el ejemplo con los traidores para que nadie se rebelase, y de esa manera terminó matando a su propio hermano. A partir de ese punto las cosas escalaron incluso más rápido que antes. El equipo se expandió por toda la región, propagándose como una enfermedad, pero seguíamos siendo solo una banda criminal que no tenía conexiones significativas con el Estado. Salvatore dirigía a las personas, Giovanni, quien para ese entonces tenía unos 20 años, viajaba por la región y las islas cercanas en busca cualquier cosa que nos fuese de ayuda, y yo me encargaba de realizar las investigaciones y experimentos que fortalecían al equipo y nos daban dinero. En medio de toda esa dinámica, apareció Miles, un abogado desconocido que tenía las mismas ambiciones de prosperar que teníamos nosotros cuando todo empezó. Tomó el lugar de ser el tipo de guante blanco que antes ocupaba Marcelo, solo que lo hizo mucho mejor. Gracias a sus conocimientos legales y ser la cara visible de las finanzas, en tiempo récord nos hizo pasar por una empresa, bajo un nombre falso, claro. Estableció negocios para lavar el dinero, montó fachadas a lo largo de la región y formó conexiones con la ley. Abogados, policías, políticos, empresarios, poco a poco fuimos consumiendo la región, construyendo un entramado de trabajadores civiles y miembros del equipo que hacía que cualquier fuerza policial lo tuviera realmente complicado si decidía seguirnos los pasos. De esa manera terminé asentándome en Isla Canela. Construí una mansión que a su vez servía como base para el equipo y mis investigaciones, a la par que lideraba un grupo de científicos que intentaban revivir a los fósiles de Pokémon antiguos. Ahí conocí a Atenea, una joven promesa de la investigación, como yo lo fui en su tiempo. La había conocido cuando ella era una investigadora que se unió al proyecto de los fósiles, pero pronto demostró aptitudes para nuestro verdadero negocio, ser parte del equipo Rocket. Su progreso y resultados fueron excepcionales. Como cualquier otro recluta, tuvo que entrenar a un equipo Pokémon y realizó innumerables misiones antes de poder tener algo de descanso, volviendo a trabajar en un laboratorio conmigo. Sin embargo, sus ambiciones iban dirigidas hacia otros sectores y terminó convirtiéndose en la dirigente de varias fachadas bajo el nombre falso de Joanna. Lo último que supe de ella por años fue que se había unido a Giovanni en su viaje. En ese tiempo, yo terminé especializándome en algo completamente diferente a lo que trabajaba en un inicio, antes de unirme al equipo Rocket. Resulta que es imposible revivir a un fósil Pokémon. Era lógico si lo pensabas por más de un minuto, pero en un mundo en donde tenemos seres gigantescos que controlan el clima o seres diminutos que pueden causar auténticos desastres, la imposibilidad de revivir a un fósil es el tipo de cosas que no aceptas hasta que lo probaste todo. Estaba a punto de rendirme con el proyecto, cuando recordé una conversación que tuve con Atenea la última vez que la vi. ¿Te vas? No me malentiendas, fue divertido trabajar aquí, pero quiero más. ¿Desperdicias tu potencial? ¿Por qué abandonas lo que puedes ser y te conformas con menos? En 10 años podrías saber tanto como yo y tomar mi lugar. No me interesa llegar a ese punto. No quiero completarme en la ciencia. Quiero mostrar que hay más yo que solo mi faceta de científica, aunque sea solo una pequeña parte de mí. No sé por qué recordé esa conversación. Si quería que ella fuera mi heredera, si estaba resentido por abandonarme o si pensaba que ella había tenido razón y había abandonado un proyecto sin futuro. Pero fue gracias a ese recuerdo que encontré la clave. No podía revivir a un fósil Pokémon, era imposible porque nos faltaba el ADN completo, pero podíamos replicarlo. Sería una pequeña parte del individuo original, tal vez serían diferentes a lo que eran en verdad, pero al menos sería una pequeña parte de ellos. Tomó tiempo perfeccionar el método, pero conseguimos aislar las muestras de ADN y mediante ingeniería inversa replicar el resto. Nos costó muchos errores y recursos, y en el proceso creamos a un Pokémon nuevo. Uno de pequeño tamaño y apariencia viscosa que podía adquirir la forma de cualquier organismo vivo y replicar sus características. Ese habría sido el descubrimiento del siglo y un arma poderosa para el equipo, pero siendo producto de un fracaso, aquello no se sentía tan bien para mí. Mandé a las varias copias del Pokémon a distintas bases en donde empezaron a experimentar con él y continué con el trabajo ignorando el tema. Al final, el proceso para revivir a los fósiles había sido completado, aunque permanecía un defecto particular.
Uno de los tipos del Pokémon era reemplazado por el tipo Roca. No fue un impedimento para vender la idea y ganar mucho dinero. Una vez habiendo conseguido la clonación de los fósiles, el paso lógico era pasar a experimentar con Pokémon. No fue sorpresa que al tener un organismo entero con el ADN completo fuese más fácil clonarlo a la perfección. Peso, altura, rasgos, pasaba el tiempo e iba perfeccionando la técnica hasta el punto de poder crear una copia perfecta. Estadísticas, movimientos y personalidad. Todo eso lo pude replicar. Pasar a los humanos fue solo cuestión de tiempo, pero ahí nos dimos cuenta de un problema. La clonación no mantenía los recuerdos del individuo original, era algo de lo que no nos habíamos dado cuenta, ya que los Pokémon no pueden comunicarse tanto como quisiéramos. Las primeras veces no fue impedimento. Hacíamos que las personas tuvieran un accidente vistoso, las raptábamos y tras crear un clon de ellos, mágicamente aparecían sin recuerdos. Así eliminábamos a la competencia o a aquellos que sabían mucho sin levantar las sospechas directas de un asesinato, ni todas las implicaciones que eso traía. Pero una táctica así formaría un patrón tarde o temprano, por lo que recurrí a mi antiguo experimento, las máquinas técnica, con el fin de desarrollar un dispositivo similar que pudiera transferir los recuerdos a humanos, de la misma manera que podía transferir movimientos a Pokémon. Desde que las inventé y se comercializaron, se hizo evidente que no todos los Pokémon podían aprender cualquier MT, por lo que debía de haber alguna clase de compatibilidad. Por eso no había intentado usarlas en humanos para crear a un humano capaz de usar movimientos Pokémon, pero si pudiésemos convertir los recuerdos del individuo original en una MT e introducirla en el clon en su fase de gestación, eso podría funcionar. Tomó muchos intentos fallidos. La mayoría de cerebros terminaron licuados, sus mentes fueron destruidas y muchas personas murieron, pero lo conseguí. Un método para pasar los recuerdos a los clones. ¿Te has preguntado por qué todas las enfermeras de los centros Pokémon son tan parecidas? ¿Por qué a veces crees que ves a un conocido en un lugar, pero te lo encuentras en otro más tarde? ¿Por qué hay personas que parecen no envejecer con el tiempo? Eso es porque poco a poco hemos ido eliminando a las personas que se nos oponían y las reemplazamos con clones idénticos, pero leales a nosotros. Pokémon, personas, cualquiera de las dos eran producidos en masa para los experimentos de todos los científicos de la organización o para reemplazar la absurda cantidad de cadáveres que traía la dirección de Salvatore. Pero había un problema. Los clones tenían una vida útil de pocos años. Llegados a ese punto, morían de distintas enfermedades o de causas naturales. Nos dimos cuenta de eso por las malas, cuando varios líderes de gimnasio a los que habíamos reemplazado sucumbieron al mismo tiempo. Perder sus influencias fue un golpe duro para el equipo, pero conseguimos aprovechar la situación. Con las vacantes de líderes disponibles, sacamos ventaja de una falta de seguridad masiva en las ciudades afectadas e impulsamos nuestras actividades. 2 reclutas excepcionales terminaron convirtiéndose en líderes de gimnasio. Erika, quien tomó el mando de Ciudad Azulona, y Sabrina, quien tomó el mando de Ciudad Azafrán. Ambas eran entrenadoras reconocidas en sus ciudades y realizaban actividades comunes en su día a día, pero en secreto trabajan para nuestra organización. Sin embargo, hubo alguien más que sacó provecho de la situación, Giovanni, quien se volvió el líder de gimnasio de Ciudad Verde con nada más que poder bruto. Después de aquel evento, no cometimos el mismo error con los demás. Reemplazamos a los clones que necesitábamos y dejamos morir al resto. La monotonía del trabajo se rompió cuando Atenea volvió hace 5 años. Apareció de la nada, de la misma forma en que se había ido años atrás. Consigo traía una muestra cristalizada del ADN de un Pokémon presuntamente legendario. Según lo que me contó y lo que pude leer por los diarios de viaje, esa muestra de ADN pertenecía a un Pokémon desconocido de gran poder al que apodaron Mew, quien en cierto punto de la historia habitó una de las islas que Giovanni y ella visitaron en sus viajes. Quería que lo clonara y lo reprodujera para que Giovanni pudiese mostrárselo a Salvatore. Acepté la tarea y ambos volvimos a trabajar juntos en el proyecto. Poco tiempo después, Giovanni se rebeló en contra de Salvatore. Al igual que su padre hizo en el pasado, armó un equipo abrumadoramente fuerte con la ayuda de Atenea y los resultados de mis investigaciones. Y el chico tenía algo que su padre no, el talento para combatir de su tío. No pude verlo de primera mano, pero el enfrentamiento fue rápido. Esta vez Salvatore dudó, parece que matar a su hijo no era lo mismo que matar a su hermano. Giovanni aprovechó esa debilidad para acabarlo. Y así el equipo Rocket tuvo a su tercer líder. Descifrar el ADN de Mew fue todo un reto.
constantemente cambiaba de forma, asemejándose a la de cientos de Pokémon, muchos de ellos totalmente desconocidos para mí al no habitar en la región de Kanto. Era parecido al Pokémon que descubrimos intentando revivir a los fósiles. Tal vez, esa cualidad del Pokémon que descubrimos estaba ligada de alguna forma a Mew, pero eso significaría que Mew estaba ligado al ADN de los Pokémon del pasado. Nos costó demasiado tiempo y la mayoría de las muestras de ADN, pero tras 3 años de intentos, por fin conseguido estabilizar la muestra y empezar a crear un clon. Mi hipótesis no estaba tan equivocada como pensaba. Después de investigar al Pokémon que descubrir, nos dimos cuenta de que los patrones eran muy parecidos. Y una vez que conseguimos detener el proceso de mutación en el ADN del ahora llamado Ditto, pudimos hacer lo mismo con el de Mew. Atenea terminó bautizando al clon como Mewtwo, un nombre ridículo, si me preguntas, pero funcional. Giovanni, quien para ese entonces ya se había establecido como líder de gimnasio y expandido los negocios de la organización, se presentó en los laboratorios para comprobar los avances. ¿Cómo va el proyecto? Todo marcha bien, en un año estará completo y será totalmente utilizable. Espero que no tome 4 años para cada uno de estos. Cada clon tomará un año de producción. Tardamos tanto porque teníamos que estabilizar el ADN de Mew. En ese caso, quiero que lo hagan mucho más fuerte que el original. Y quiero más de estos. No sabemos qué efectos podría tener en la clonación si intervenimos ahora para modificarlo, y ya casi no quedan muestras con nosotros. Si tomamos ADN de los clones, los pequeños errores genéticos cada vez pueden ser peores. No me interesa cómo lo hagas, pero lo harás. Sabía que mis días estaban contados. Cumplir con el encargo de Giovanni no era sostenible en el tiempo y Atenea ya se había familiarizado lo suficientemente con el proyecto como para reemplazarme si no era necesario. Todo lo que podía hacer era ganar tanto tiempo como pudiera. No me sentía traicionado, así eran las cosas después de todo. En algún momento Atenea, Miles y Giovanni serían la nueva tríada del equipo y yo me iría, si no era por la edad, sería porque acabarían conmigo. Pero no pensaba hacerlo sin cumplir con mis metas. Bill había realizado varias investigaciones en las que registró el potencial de combate de cada Pokémon de la región, investigaciones mucho más profundas que las mías. Utilizamos esos datos para intentar despertar el ADN dormido de Mewtwo y otorgarle características que Mew no tenía originalmente. Fuerza, velocidad, inteligencia, defensa, elevamos todo cuanto pudimos, aunque tuvimos que excedernos medio año en el plazo acordado. Organizamos la reunión con Giovanni para mostrarle los resultados del experimento, pero antes de que pudiera verlo, todo salió mal. Mewtwo despertó antes de tiempo y arrasó con todo el laboratorio demostrando unos poderes psíquicos. Ante su ataque, los protocolos de seguridad que había preparado con anterioridad fueron activados, Pokémon modificados, combinaciones de los Pokémon más fuertes de la región que había encontrado. Mientras Mewtwo estaba en desarrollo, no perdí el tiempo y traté de replicar las modificaciones de combate en clones de Pokémon que fusionaban las características de varios Pokémon comunes. Amalgama Alpha, Beta y Delta eran la prueba de que algo así se podía con cualquier combinación. El combate fue encarnizado. Amalgama Beta, una combinación entre Snorlax, Tentacruel, Blissey y Wobbuffet era el encargado de la defensa. Gracias a él Atenea y yo conseguimos sobrevivir ante los ataques de Mewtwo. Por otro lado, Amalgama Alpha, la mezcla entre Tauros, Machamp, Dragonite y Electabuzz, era el atacante principal. Luego estaba Amalgama Delta, que era una combinación entre Hypno, Venusaur, Gengar y Lapras. Él era el encargado de mantener alejado a Mewtwo y debilitarlo progresivamente alterando sus estados. Aunque el trío de amalgamas era poderoso y formaban un excelente equipo, el combate se extendió a tal punto que fueron perdiendo poder y Mewtwo consiguió destruirlos. Sobrevivimos al evento solo porque el clon estaba demasiado herido para continuar y escapó antes de que pudiéramos hacer algo. Pensaba que mi vida estaba acabada, no había muerto en el incidente, pero Giovanni me mataría por el fracaso del experimento. Sin embargo, no fue así. Tomó todo el evento como una prueba del éxito del proyecto y se marchó, dejándonos la orden de crear a otro más, como estaba planeado. Mientras tanto, una división especial iría en busca de Mewtwo para capturarlo y que se uniera al equipo de Giovanni. No soy tonto. He visto cómo son las cosas por aquí y sé que trabajo con tiempo prestado. Desde hace 6 meses, más o menos cuando todo el incidente de Mewtwo sucedió, una unidad especial de la policía empezó a cazar al equipo Rocket.
líderes de gimnasio, entrenadores, incluso el alto mando en algunas ocasiones. Un frente unido se ha alzado en contra de la organización. Perdemos poder, y Giovanni me mantiene con vida porque no tiene el lujo de matarme en esta situación. Si todo se arregla, mi muerte volverá a la agenda y entonces todo acabará. Pero no lo permitiré. El proyecto Amalgama nunca se detuvo, y esta vez hay más. He incluido los resultados de las investigaciones posteriores de Bill. El muchacho terminó siendo de más utilidad de la que pensaba en un inicio. Creyó que nadie se daría cuenta, pero yo lo hice. Descubrí su último trabajo, convertir a los humanos en Pokémon. Tal vez Bill esté estancado porque no cuenta con los medios para algo de ese calibre, pero yo tengo una ventaja de 30 años en mi laboratorio privado. Lo que vendrá, va a revolucionar al mundo.